Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora. Es muy sencillo. Se suscribe al canal de YouTube, marca también ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas. Conforme nos vayamos acercando al 1 de febrero, día de las elecciones, vamos a ir subiendo más episodios por semana. Si no hay ganador en primera ronda, seguiremos con el podcast hasta el primer domingo de abril, que es cuando se elegirían las autoridades o la cabeza del Poder Ejecutivo para el siguiente gobierno. Como ustedes saben, en este podcast he invitado a candidatos presidenciales, miembros de comités ejecutivos superiores de diferentes partidos políticos que están participando en la contienda electoral, he invitado representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, analistas políticos, personas vinculadas a las encuestas, pero también ministros de Estado y otros jerarcas de entidades públicas con el propósito de hablar con ellos el tema de políticas de Estado que debieran trascender de una administración a otra, independientemente de quién esté en la cartera ministerial o como vieron en un podcast anterior, quién esté en la gerencia general de Procomer, quién esté al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy tenemos a uno de esos personajes, y es el ministro de Ambiente, mi buen amigo don Franz Tattenbach. Bienvenido, Franz. Muchas gracias, don Otto, por tenerme aquí. Gracias, es un placer estar en este programa y aquí estamos para hablar del tema. Franz, Ministerio de Ambiente, ministro de Ambiente, has estado vinculado al tema ambiental durante muchísimos años, estuviste en Fundecor como director ejecutivo durante muchos años. Bueno, esta administración te nombra como jerarca del Ministerio de Ambiente. ¿Qué encontraste en el Ministerio de Ambiente? Tal vez empecemos por ahí, y qué tan difícil fue familiarizarte con una entidad pública, un ministerio, versus la experiencia que habías tenido vos en el sector privado, pero siempre impulsando los temas ambientales. Pues es una institución definitivamente compleja. MINAE tiene que ver con todo, la expresión espacial de la economía, excepto el tipo cambio, diría yo. Todo se expresa en el espacio. Donde hay espacio hay permisos de SETENA, hay impactos en el agua, hay autorizaciones. Entonces es un ministerio con el que me siento muy cómodo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico es un ministerio que está involucrado en muchísimas cosas. Tiene el cuidado de los parques nacionales y las áreas protegidas, pero también tiene todo el cuidado del ambiente, y tiene la gestión del recurso hídrico, y tiene la gestión de energía y de minas. Tiene la minería. Entonces es un ministerio complejo, tiene la evaluación ambiental de la SETENA. Entonces protección de la biodiversidad, pero a la vez tiene también el recurso hídrico y tiene los recursos mineros de energía. Entonces, sí, y tiene una rectoría sobre el ICE en materia de energía. En una rectoría compartida, el ICE en materia de energía y todo el sector eléctrico, no solo el ICE. El sector eléctrico, en materia de aguas también, con acueductos alcantarillados. Sí, nosotros en esta administración no tenemos la rectoría sobre el AIA, pero sí tenemos la rectoría del recurso hídrico. O sea, cuidamos el recurso, damos las concesiones de agua, para las fuentes de agua, para consumo humano, uso agropecuario, y es muy activo ese departamento. ¿Qué tan grande es el ministerio? ¿Cuántos departamentos tiene? ¿Órganos desconcentrados? ¿Cómo está esa parte de, o sea, entra Franz a una entidad y se encuentra con, X cantidad de departamentos, funcionarios y órganos adscritos? Al MINAE, pues lo conocía mucho en la parte, digamos, más del tema forestal, si querés, y el tema de energía hasta cierto punto por la participación que he tenido en energía renovable, yo en el MDL, pero al MINAE tiene el más grande de los departamentos o órganos desconcentrados, el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que ahora vamos a hablar más de eso. Sí. Está el FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que se dedica al tema de pago por servicios ambientales, financiamiento de las actividades forestales, reforestación, promoción, muy exitoso. Está el departamento de la Dirección de Aguas, que tiene toda la rectoría sobre el recurso aguas, y el subsuelo, todo lo que es, y el vertimiento
de fogues también. Todo el canon de aguas, que hoy día es una realidad, lo tiene el MINAE. También tenemos el Departamento de Geología y Minas y la Dirección de Energía. Esos son los grandes departamentos. La CONAGEBIO también, que es un tema más del manejo de la biodiversidad, un poco más abstracto, no la biodiversidad como en situ tanto, pero también el manejo de los recursos genéticos, las secuencias genéticas, la propiedad intelectual de esto. Es un tema bastante interesante y novedoso que hemos hecho bastante avance en esta administración. Al inicio de esta administración, la ministra de Planificación en su momento, me imagino que con instrucciones del presidente y en coordinación con los jerarcas de algunas entidades, elabora proyectos de ley para presentar en la Asamblea Legislativa con el propósito de eliminar desconcentraciones máximas en varios ministerios y pasarlas a desconcentraciones mínimas. ¿Qué se pretendió hacer? Porque ese proyecto, ninguno de esos proyectos se ha aprobado. ¿Qué se pretendió hacer en ese momento? Y si consideras que esa es una tarea pendiente y que vos podrías recomendar que a nivel de política de Estado se siga en esa dirección. Sí, se pretendía quitar la desconcentración máxima y pasar a la concentración mínima, particularmente al SINAC y a CETENA, y esos eran los dos que teníamos de desconcentración máxima, y la CONAGEBIO, que son 3 órganos de desconcentración máxima, pasarlos a desconcentración mínima. ¿Y cuál es el objeto de la desconcentración en el SINAC? El objeto de la desconcentración es proteger mejor las áreas silvestres protegidas desde un punto de vista regionalizado. Pero la parte, por ejemplo, descentralizar la parte legal, una locura. Eso lo pudimos cambiar sin necesidad de ley. Hicimos un solo departamento legal. Antes habían varios departamentos legales. Cada área de conservación tenía su propio abogado. No, hombre. SINAC, Secretaría, tenía su propia opinión legal. CONAC podría emitir su opinión legal como un cuerpo colegiado y jerarca máximo del SINAC. Ajá. Y por último, había una dirección jurídica en el MINAE. Entonces, podrían haber 4 niveles de opiniones legales. Entonces, nos pusimos como meta que en el MINAE pues hay una sola opinión legal, porque es un tema de legalidad. La legalidad no está desconcentrada. O sea, y eso está funcionando muy bien. Hoy día está muy... Eso se hizo sin necesidad de ley. Sin necesidad de ley, pero con todo el apoyo de Mideplan. Ajá. Fue una reforma de fijarnos realmente cuál era el objeto de la desconcentración. Y el objeto de la desconcentración, hay temas que no eran objeto de la desconcentración. Es más la parte sustantiva, pero no la parte de apoyo. Sí, hay una parte que tiene que ver con las juntas directivas también, eliminación de juntas directivas que atrasan los procesos de toma de decisión en los órganos desconcentrados. Ese no era el caso. No, este era el caso, por supuesto, porque el CONAC, que es el Consejo de Áreas de Conservación, para mí hay un gran conflicto, donde los directores de área son sus propios jefes, en parte, se conforman como un directorio y ellos mismos son el jerarca superior, el jerárquico superior en la toma de decisiones que tienen que ver con las áreas de conservación. Entonces, obviamente, hasta la propia Contraloría ha advertido de esta contradicción que existe. El proyecto de ley que nosotros formulamos fue apoyado en comisión por todas las fracciones. Salió dictaminado. Pero bueno, ahí se quedó de camino con algunas cientos de mociones de algunos grupos, pero no es un proyecto que tuvo en algún momento buen ambiente en la Asamblea. Sí creo que es importante volver a la reforma en este aspecto, aunque hay cosas que se pueden hacer sin ley, como te digo, la parte legal, la reforma legal, y creemos que también la oficialía mayor, la parte de recursos humanos, hay muchas cosas que se pueden hacer sin esta descentralización. El proyecto, entrando a otros proyectos de ley, ustedes presentaron recientemente un proyecto para reformar el Código de Minería para permitir la explotación de oro a cielo abierto. No sé si estaba concentrado solo en Cruzitas o en el distrito de Cutris o en todo el país, tal vez. Si nos contás un poco esa iniciativa, quiénes participaron en la redacción de eso y qué se ha conversado con otras con bancadas legislativas, representadas en la Asamblea Legislativa, sobre la posibilidad de que esta ley o este proyecto de ley sí logre avanzar y eventualmente convertirse en ley en un plazo corto. Tenemos mucha esperanza de que así sea. El proyecto de ley
Es un proyecto de ley que se elaboró en conjunto por el MINAE, el Ministerio de Planificación, en aquel momento, Ministerio de la Presidencia, también se elaboró por COMEX y también estuvo la Cancillería viendo el proyecto y Banca Central y Ministerio de Hacienda, perdón. Fue pucha, sí. No, y ahí es que oro es oro, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros, desde el punto de vista como rectores de minería, es un proyecto muy, muy bueno. Es un proyecto que, por circunstancias del recurso minero que existe en el país, ahí particularmente en Cruzitas, en Cutris, que ese proyecto es Cutris, el distrito de Cutris, es un tipo de oro que no es de vetas, es un oro más distribuido, entonces es un oro que no se puede extraer en cantidades adecuadas, sino es como una minería de cielo abierto. Aquí obviamente lo que tenemos es un desastre ambiental ahora. El proyecto de ley incluye, primero que todo, más de un 350% de aumento mínimo a lo que podrían ser las mal llamadas regalías o canon que cobraría el Estado y las municipalidades. Pasa de un 2%, que es lo que tiene actualmente el Código Minero, a un mínimo de 7% en un concurso internacional abierto. Y es un mínimo en ese concurso internacional, alguien podría ofrecer más de ese 7%. Sí, otros países andan arriba del 10%, okay. Así es que se puede obtener arriba del 10%, probable. Arriba del 7%. Sí. 7 es un muy buen momento, un muy buen límite para empezar. Eso es por un lado. Por otro lado, tiene todos los términos de referencia y una obligación. El proyecto de ley obliga que la concesión misma tiene que traer consigo la restauración de los ecosistemas afectados, sobre todo de la contaminación, ¿verdad? Tiene que haber remediación ambiental. ¿Por qué? Porque hay mucho mercurio en el suelo. O sea, esto ha habido una gran contaminación con mercurio. Ahora con la explotación informal que ha habido, pues yo tengo entendido inclusive que hay formas hoy de obtener el oro sin la utilización de mercurio y cianuro. Por supuesto que lo hay, y cuando las hay lo que se llaman a ciclo totalmente cerrado. Okay. O sea, lo que es terrible es hacerlo en la pila de lavar, ¿verdad? Sí. Entonces, donde usted usa el mercurio para separar el oro de una manera tan informal que bote el agua con parte del mercurio después y los desechos. Eso es lo que causa la contaminación. Los ciclos cerrados se usan cianuro y otras cosas, pero son ciclos cerrados. De la mina abierta usted lo que extrae es piedra. Sí. No es diferente a un tajo de piedra. Así es. Es el mismo impacto ambiental que todos los tajos que vemos. Eso es lo que se lleva a una planta procesadora que luego entra un ciclo totalmente cerrado, donde no se fuga nada del cianuro y otros químicos que se usan. Eso está en otro lado. Entonces ese es un mito que existe sobre este tema. Sí, es el impacto total, pues sí, tiene unas hectáreas que se impactan, en algunos casos 50, 30, 40, 100 hectáreas visualmente es un impacto, pero no hay duda de que en Cutris y en Cruzitas tenemos que usar este método si queremos quitar la minería ilegal y queremos remediar la contaminación que ya existe. El proyecto, tengo entendido que fue ya pasó el primer filtro, ya fue aprobado en comisión. Sí. ¿Cuál es la expectativa en relación con la aprobación del proyecto? ¿Ven ustedes factible que salga aprobado en lo que resta de esta administración, o esos son de esas políticas de Estado que debieran seguir adelante y en la siguiente administración, sea cual fuera, de todas maneras aprobarse? Las dos cosas. Tengo mucha fe que pase que esta administración. Nos hemos reunido con las asociaciones de desarrollo del cantón del distrito de Cutris recientemente, y todos están apoyando. La Municipalidad de San Carlos también apoya. La Municipalidad de San Carlos también apoya, o sea, hay un apoyo en la comunidad para el proyecto. Obviamente hay muchas carencias de la población, sí. Y obviamente el gobierno está haciendo lo que puede ayudar en estas carencias, pero la dinámica sería otra con el proyecto aprobado, ¿no? Ok, eso es oro. Vayámonos a otra parte, que es la parte que tiene que ver con recurso marino. Somos 10 veces más grandes en el mar que en tierra. Y también el MINAE tiene una responsabilidad sobre ese recurso. Inclusive hace poquito estuvimos en la cumbre de los océanos, jugando un rol protagónico. ¿Qué nos puedes contar de ese lado? Porque uno siente como que el desarrollo de Costa Rica se ha dado a espaldas del mar. De hecho, vinieron los primeros colonos, se instalaron en el área metropolitana.
y no se desarrollaron las costas. Y entonces hoy que somos 10 veces más grandes en el mar, siente uno que hay un recurso que podríamos explotar de una mejor manera. ¿Cómo está eso? Porque está también el tema de la conservación por un lado, de los ecosistemas y de la fauna marina, con otro lado con la explotación pesquera. Ahí estoy muy complacido de lo que se ha hecho. O sea, el tema en esta administración se ha logrado una política, un cambio muy fuerte, sobre todo de aceptar dos temas. Si tenemos 10 veces más mar que tierra y tenemos un recurso tan rico porque tenemos conocimiento de que es rico en fuentes de atún y otros recursos pesqueros muy importantes, ¿cómo no vamos a verlo importante ambas cosas? La conservación, pero desde un punto de vista de sostenibilidad, pero también el uso y la pesca. Y aquí estábamos con una dialéctica muy fregada, ¿verdad? Que la conservación chocaba con la pesca y que no podíamos tener a los pescadores siendo parte de la pesca y de la conservación. Y realmente borramos completamente eso. Costa Rica tiene ahora el 30% del océano territorial protegido. O sea, bajo control, por así llamarlo, del SINAC. El 10% de ese 30%, o sea, el 10% de ese océano es un parque nacional, la isla del Coco. Territorio, 50,000 kilómetros cuadrados, tamaño de Costa Rica. Parque nacional marino, donde no se puede nada de extracción, muy protegido. Alrededor de eso hay un anillo de 100,000 kilómetros cuadrados. Que es el 20%. Que es el doble del país. El doble del país. Juntos el 30%, 3 veces el país protegido. Ahí se pueden hacer actividades de pesca, pero pesca sostenible, pesca regulada, diferentemente. Acabamos de terminar con la aprobación de todo el sector palangre, el sector pesca, y la ONGs conservacionistas, la academia, pesca deportiva, pesca turística, el plan de manejo para lo que se llama el área de manejo marina del Bicentenario. Esto es enorme, es un gran éxito, llevada en paz, en perfecta armonía, como se puede hacer, trabajando con confianza. Eso lo se ha desarrollado en esta administración. Esa confianza entre conservación, porque es conservación para uso de los recursos, se ha logrado en esta administración. La pesca, tenemos más conservación y ahora la pesca. Con el palangre también están respetando los parques nacionales, hemos instalado radares, se está usando satelital por medio de Fishing Watch, que es una aplicación satelital. Tenemos un control muy bueno de todo lo que está pasando ahí y hemos demostrado ante el mundo y ante nosotros mismos, nos hemos demostrado de que ha desaparecido totalmente la pesca ilegal en el Parque Nacional y ahora en el área marina de manejo igualmente se iría a controlar la incursión de pesca no regulada y no autorizada. ¿Y la pesca de arrastre en qué situación está? Pesca de arrastre está en una situación está en una cautelar, está suspendida y creo que es un tema que realmente hubo problemas desde el inicio con cómo se distribuyó. Y cómo las embarcaciones incurrieron tal vez en meterse donde no deberían de meterse y por lo tanto el experimento, porque era un estudio, no pudo concluir. O sea, el estudio de la pesca de arrastre no concluyó. Entonces hoy están suspendidas las licencias sobre eso. Es que no eran, son licencias de investigación, ¿verdad? Investigación, realmente no era pesca de arrastre. Y lo que quedaban eran los que tenían los permisos, esos fueron venciendo y... No, ni siquiera, tuvieron que suspender. La pesca de arrastre no existe en Costa Rica. No existe en Costa Rica, podríamos decir eso, no existe en Costa Rica. En este momento no se está dando. Y lo que ha habido es una sustitución de personas que antes se dedicaban a eso y algunos han pasado al palangre, que es esta de long lines, que son estas líneas largas con anzuelos a cierta profundidad para la captura de cierto tipo de especies. Este es un tema más de Incopesca, pero como he interactuado mucho con Incopesca, ciertamente el palangre tiene como más de 300 embarcaciones en Costa Rica, se le llama semi-industrial, si los querés, son estas long lines. Líneas largas y todos ellos están con balizas. Una de las cosas extraordinarias de Costa Rica es que todo el sector pesquero está con
como con un GPS que los podemos seguir por satélite, se puede saber dónde están, se tiene muy buen control, o sea, excelente control. Eso es la parte pacífica. ¿Y en Caribe tenemos alguna actividad pesquera? La he trabajado menos en el Caribe, pero sí hay actividades pesqueras sin duda. Recientemente se dieron licencias a los pescadores artesanales, se les dieron una licencia de investigación recientemente, hará un mes, en el Caribe. Hablando de Caribe... Copesca, ¿no? MINAE no es el que hace eso. Ok. Hablando de Caribe, hay un tema que ha ocupado muchos titulares, que es el tema de Gandoca Manzanillo y el tema de humedales. ¿Cómo andamos? Me parece... Creo que recuerdo una participación tuya, Franz, en la comisión, no sé si fue Comisión Caribe en la Asamblea Legislativa, Comisión de Ambiente, alguna de esas comisiones de la Asamblea Legislativa, donde básicamente vos salías a decir que no le corresponde, y corregime si me equivoco, al MINAE señalar, bueno, esto es un humedal sin mayor estudios, y eso es un humedal, y entonces los humedales conllevan una limitación en el uso de la propiedad que es muy drástica y que podría significar casi que una afectación parecida a la de una reserva biológica o la de un parque nacional, pero sin indemnización. Entonces, algo escuché parecido a eso que dijiste, pero no recuerdo exactamente las palabras, así que si retomamos por ahí, Franz, y hablamos sobre los conflictos que has enfrentado allá en la zona de Gandoca Manzanillo y la parte de humedales, ¿qué políticas públicas hay en relación con el tema de humedales? Bueno, el gran problema tal vez ciertamente es eso que mencionas, que tenemos un tema de que el uso de humedales es muy restrictivo, porque dependiendo del tipo de humedal, si es un humedal cerca de la playa o en el mar marino, por así llamarlo, manglares, entonces se expande la zona marítimo terrestre en ese como si fuese esa zona marítimo terrestre, se expanden las rías, y sí ha afectado a pueblos y ciudades en algunos casos, entonces es muy restrictivo. Sí necesitamos pensar en un nuevo reglamento, ley, para que poder de alguna manera ser consecuentes con humedales que ya han estado históricamente muy impactados, ¿verdad? Que son cascos urbanos ahora, algunos de ellos. Entonces, eso sí hay que cambiarlo. Es una tarea pendiente. Eso es una tarea pendiente. Hasta donde podemos llegar con un reglamento se hará. Estamos trabajando en un reglamento de clasificación de humedales y que abarca ambos, los humedales que son más marino-costeros, donde creemos que un humedal tiene que excluir ciertas zonas del casco urbano. O sea, el hecho de que haya funcionado con un humedal hace 50 años, y ya tiene 50 años de no funcionar como humedal, hay que preguntarse el costo-beneficio, ¿verdad?, de la restauración de ese humedal, y es una pregunta social, ¿verdad?, que hay que hacerse. Si tenemos que votar, qué sé yo, una ciudad, un pueblo que está encima de un humedal, es un tema que le trae muchos conflictos al MINAE, al SINAC, ciertamente lo pone en conflicto entre grupos que quieren ver ahí un humedal y grupos o que creen que hay que seguir la ley como hay que hacerlo. El otro tema son humedales en tierras privadas. Ahí el tema es ciertamente lo que vos decís, hay restricciones de uso y no hay y es un humedal hay restricciones de uso, no hay compensación. A los finqueros no se les da una compensación por tener un humedal y tener ranas y patos, que puede ser muy importante para la vida silvestre, es muy importante un humedal, pero entonces es un ecosistema y por sus funciones ecosistémicas debería compensarse hasta cierto punto su protección, igual que hacemos con el bosque. Tal vez ese es el punto de vista. Ahora, eso nos sirve en la parte agropecuaria. En la parte más de urbanística, don Otto, tenemos que pasar a planes reguladores. Eso es una política pública de Estado que tiene que seguir. Esta administración la empezó, creo que vamos muy bien, hemos promovido más planes reguladores que ninguna otra administración. Los planes reguladores es el nivel de detalle que ya se requiere para el uso de la tierra. La parte agropecuaria, sí, ahí podemos entrar con PSA, podemos proteger el bosque, podemos tener legislación que prohíbe el cambio de uso, podemos proteger humedales, podemos ponerles compensaciones a los dueños privados que tienen humedales para que los protejan y los valoren. Se pueden hacer cosas en los humedales, no es prohibido usar los humedales de cierta manera, siempre y cuando no se restrinja el flujo.
del agua, del humedal, pero ciertamente es restringido. Entonces, pero ya un plan regulador sí tiene que determinar si aquí hay un humedal y es un humedal que vale la pena desde un punto de vista ecológico proteger, y aquí es donde el reglamento actual es un poco flojo. ¿Cuál es el tamaño mínimo? Ni siquiera tenemos ese concepto, o sea, debería haber un tamaño mínimo. Bosque, por ejemplo, tiene un tamaño mínimo legal, son 2 hectáreas contiguas, aunque no esté todo en tu propiedad, pero es un tamaño mínimo legal. Igualmente el humedal no tiene todavía definido un tamaño mínimo, hay que definirlo. No tiene un concepto de impactado por cuántos años, y esto a veces pone al SINAC en situaciones muy comprometedoras, y a la economía y a otras actividades, y entonces a mí no me gustan estos temas cuando no están claros, porque termina haciéndose menos protección, la gente termina secando los humedales a escondidas, sí. Bueno, entonces no se logra el objetivo ambiental, y esto es lo que muchas veces discrepo yo de otros enfoques. Si no se logra el objetivo ambiental, no sirve la política. Entonces tiene que lograrse el objetivo ambiental. Estamos protegiendo el ecosistema, estamos sabiendo cuántos son. Creemos muy importante tener un registro oficial de humedales y un reglamento, porque no podemos ir por todo el país viendo todos los humedales. El humedal del manglar lo conocemos muy bien, o sea, humedales en zonas inalienables tienen una restricción muy fuerte, pasan a ser patrimonio natural del Estado. Humedales en propiedad privada no pasan a ser patrimonio natural del Estado, hay una diferencia. Vos sos pionero en el tema del pago de servicios ambientales. En alguna conversación que tuvimos hace algunos años, vos hablabas sobre una tarea pendiente, que es la posibilidad de hacer compensaciones ambientales, hablando de humedales o hablando de algún área protegida que por alguna circunstancia, tal vez por el tamaño que tenga, requiere cambiarse su uso. Y decías en aquella oportunidad, bueno, que podría perfectamente compensarse hecho el análisis correspondiente, analizada la utilidad que tenía eso como ecosistema, poder cambiar el uso y compensar en otro lado donde tenga más sentido, con el propósito inclusive de ampliar corredores biológicos y así aumentar las áreas protegidas del país. Esa posición, eso no se ha convertido en ley. La Sala Constitucional considera que las compensaciones tienen que hacerse en la misma propiedad. Si hay una desafectación como Lomas de Barbudal, que se están inundando no sé cuántas hectáreas de una reserva biológica, la compensación de esas hectáreas se están dando con fincas aledañas y no permiten que se haga una compensación en otro lado. Inclusive dice, compense con propiedades, aunque no tengan las mismas características a nivel de biodiversidad, pero con el paso del tiempo muy probablemente las vayan a tener a través de una regeneración natural. Esa fue la posición de la Sala Constitucional en Lomas de Barbudal. Mantener la posición que me externaste hace algunos años sobre esa posibilidad de hacer, ¿cómo se llama? Esos cambalaches, o sea, quitamos acá y metemos un área más grande en otro lado donde tenga sentido. Sí, totalmente. O sea, eso es lo que sigue, esa es la economía ambiental que sigue, ¿verdad? El sector privado ha pintado muy bien el paisaje, tomando en cuenta solo la productividad de bienes y servicios agropecuarios. Ahora hay que pintarlo con esta técnica de valorizar los ecosistemas y los servicios ambientales de los ecosistemas. Entonces, lo que tenemos no necesariamente es óptimo, se puede hacer mejor, se puede hacer más grande. O sea, se pueden generar más servicios ambientales donde hacen falta, con estas, llamémoslo así, compensaciones. Yo sí creo que en eso es difícil de regular, a la gente le da miedo. Sin embargo, se han pasado varios proyectos. Por ejemplo, el camino, la carretera San Carlos. ¿Cómo no? Okay, el humedal de la Culebra. El humedal de la Culebra pasó a Asamblea Legislativa unánimemente. La desafectación del humedal para que por ahí pudiera trazarse la carretera, correcto, pero con una compensación por otro lado. Con otro humedal que el MOPO incluyó en el proyecto y lo pagó. A mí nada me ha satisfecho más que esa ley, porque es un tema donde cuánto le estaba costando al país económicamente no pasar esa carretera por ahí. Estábamos protegiendo el humedal, pues sí, pero ¿se podía proteger uno más grande? Sí, era cuestión de esa transacción y se hizo.
Y entonces ahora tenemos más humedal, mejor carretera y más economía en San Carlos. Eso es una maravilla, ¿verdad? Y tenemos más humedales, el humedal es más grande, el que se compensó. Hay una discusión. Lo mismo Lomas de Barbudal, vos decís, ahora, el tema que le apuntaste muy bien, tiene que ser a la par, tiene que ser idéntico. Te lo voy a desglosar. Los servicios ambientales de un ecosistema como bosque, agarremos bosque que es el más sencillo, bosque. Ahí tenemos servicios de CO2. Si lo tengo que deforestar, se van a emitir CO2, tal vez, si se deja de afectar la atmósfera. Bueno, ese puede ser compensado de cualquier otra manera. El CO2 del bosque no es diferente al CO2 de una reducción de quitar una caldera en Firestone, que utilizaba calderas de búnker y pasarla eléctrica. Es el mismo CO2 que dejó de emitirse. Es más, mucha gente cree que vale más el CO2 de una caldera que el del bosque. Yo difiero, pero hay gente que dice es más valioso. Entonces, el CO2 no tiene por qué ser compensado con un ecosistema, ni a la par, ni aquí, ni siquiera con un ecosistema. Puede ser compensado con otra cosa. Entonces, ese servicio ya lo quitamos de esa, que tiene que estar a la par. El otro servicio ambiental que podría ser protección de la biodiversidad en ese ecosistema. Bueno, ahí sí podría ser ver cuál es el ecosistema que se tiene, si es muy preciso, si es muy específico de esa zona, o si está pegado a un corredor biológico y le falta otro pedazo por allá. Entonces es un tema más funcional. Ahí podría haber una compensación, no necesariamente in situ, pero podría ser del mismo ecosistema y con la misma funcionalidad. Y el otro es la protección del agua, ese es un poquito más local. Si lo que vamos a proteger es una azada que se le va a tener más problemas de recarga acuífera, porque le quitamos un bosque en la cuenca de recarga, ahí sí deberíamos conseguir en la misma cuenca de recarga reforestar una parte para que tenga la misma función. Entonces, para mí la compensación es un tema de la funcionalidad. Entonces, mientras tengamos servicios ambientales equivalentes, podemos hacer la compensación. Ahora, y esto es teoría un poco avanzada, ¿verdad? Pero a mí me gusta eso, así tiene que ser así. A mí me gustaría que eso lo podamos convertir en un proyecto de ley con el propósito de que todos nos pongamos a nivel de política de Estado, que caminemos en la dirección que estás apuntando. Sí, se puede hacer, yo creo que deberíamos hacerlo, yo creo que podemos empezar con alguna zona tal vez piloto, pero hay que hacerlo, o sea, estas políticas son buenas, de hecho tenemos muchas cosas que se podrían hacer y vamos a terminar con más ambiente, vamos a terminar con más áreas protegidas, vamos a terminar con más humedales, vamos a terminar protegidos y vamos a terminar con más bosques si hacemos esto. O sea, cada vez que uno compensa, tiene que compartir, o sea, hay que compartir con el ambiente la ganancia económica. Por ejemplo, si a partir de una compensación generamos un surplus económico, porque ahora se puede hacer de esta manera, ese surplus se va a compartir con el ambiente para crear más. Pero la compensación tiene que ser muy seria. Es un tema técnico, tiene que haber una comisión que estudia biodiversidad, etc. De hecho, hay un proyecto de ley, no sé si ya se presentó, se está presentando para desafectar en los chiles, que es una reserva de vida silvestre en zona inalienable, muy comprometido a las poblaciones que tienen viviendas ahí. Entonces el INDER está desafectando, creo que son 50 hectáreas o 150 hectáreas para poder dar títulos como corresponde a gente que está viviendo ahí, y a la vez se hizo un estudio muy complejo de cuál es el ecosistema que hubiese estado ahí si no estuviesen las viviendas, para compensar eso, y se encontró un lugar muy bueno por ahí, por Caño Negro, que cumple las mismas funciones de humedal, que cumple las mismas funciones que hubiese tenido ese ecosistema que ya hoy día no está, porque ni siquiera está impactado. Entonces, ves cómo vamos a ganar. Bueno, entonces, al desafectar... Y ese terreno no está adyacente a la zona, no, es en otro lado. Es en otro lado, pero cumple las mismas funciones. La pucha, qué interesante. Bueno, las mismas funciones ecológicamente hablando. Ok, pero el proyecto decís que se va a presentar o está en proceso de presentarse, por ahí está. Por ahí está. Ok. Una última pregunta. No, creo que ya está como proyecto de ley. Sí está en la corriente legislativa, creo que hay un texto sustitutivo. Ok. Un último temita, Franz, que me queda por allá, el tema de la prospección sobre gas natural. Se ha hablado sobre una posibilidad de que en Costa Rica hay una persona como Roberto Dobles, que fue ministro de Ambiente en su momento, estuvo en Recope, estuvo en el ICE, dice, en Costa Rica hay gas natural, dice, no asociado necesariamente a petróleo. ¿Cuál es la posición de Franz Tattenbach, esta administración, sobre el tema gas natural? Bueno, ha sido pública la posición.
el gas natural y el petróleo no están tan desasociados. O sea, uno no sabe qué va a haber ahí cuando lo explora. En eso hay que ser más sinceros. O sea, cuando usted explora, puede haber gas natural, puede haber petróleo, puede haber los dos, puede haber más de uno, puede haber más del otro. Sin embargo, la posición fue que son estudios, la ley actualmente, hay un decreto que prohíbe esto, por lo tanto, tiene que ser no invasivo la prospección, no invasiva del todo, tiene que ser basado en análisis de escritorio, si se quiere, o cambiamos la ley. O sea, cambiamos. ¿Por qué cambiar la ley si lo que hay es un decreto? Bueno, como lo explicó, creo que como se explicaba anteriormente, como el concepto de regresión ambiental nos pone en una situación de que tiene que haber una prospección no invasiva. Eso tipo rayos X, algo así. Bueno, no, es estudios de datos. Lo que pasa es que los datos que tenía don Roberto están en hojas no están en Excel. Hay que digitalizarlos algunos, ¿verdad? Hay que pasarlos a computadoras. Hoy día se puede saber Big Data y inteligencia artificial te pueden hacer un análisis de estudios muy viejos o sea, hay mejores logaritmos para estimar lo que hay ahí abajo sin que sea invasivo, número uno. Número dos, sí es caro esto. Y por eso el presidente siempre dijo, pues si tenemos una ayuda económica suficiente, porque esto no creo que cueste, es caro. Estamos hablando en las decenas de millones de dólares. Entonces, si esto se puede lograr, hacemos esto y ya con eso, si uno sabe la cantidad que tiene, el país puede tomar la decisión. Tomamos la decisión con información. Y esa ha sido la posición. Y entonces eso está pendiente a conseguir a alguien que venga con una buena cantidad de dinero a hacer esa donación al país para que hagamos esa prospección no invasiva, con el propósito de determinar qué se tiene allá abajo, y una vez que se determina qué se tiene allá abajo, se le pone un valor y se determina si se explota o no se explota, porque inclusive hasta se puede tokenizar la no explotación, y entonces que gente allá afuera nos pague por no explotar lo que tenemos en el subsuelo. Sí, pero no creo que nos deje tokenizar hasta que digamos que en caso de que se tenga que usar, se podría usar legalmente. Sí, así es, o sea, sí, estoy de acuerdo. No puede ser reservas totalmente trancadas, tirando la llave. Sí, que es un poco lo que se ha pretendido hacer en alguna gente en el tema de crucitas también. Pues si tira la llave, entonces yo creo que no se va a poder tokenizar. Así es. Franz, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final para los seguidores de este podcast en relación a esas políticas de Estado que deben trascender a la siguiente administración? Sí, claro, las que hemos hablado sin duda, y sobre todo el pensar que se puede hacer más ambiente y más desarrollo. Nosotros hemos logrado una de completa simplificación de trámites, por ejemplo, en Setena. Para bien, antes se pedía un trámite en Setena para poner una peluquería y un salón de belleza, un estudio de impacto ambiental en un casco urbano, por Dios santo. Cosas absolutamente absurdas. Bueno, 75% de los trámites de Setena se eliminaron. Y ahora es parte de esto el crecimiento económico que tiene el país, probablemente algo contribuye. O sea, toda esta mejora regulatoria, sin duda, a la gente se le olvida que el PIB es un producto económico por unidad de tiempo. O sea, si hago 2 veces más en el mismo tiempo, estoy doblando mi PIB. Entonces, sí creo que eso es importante. Segundo tema, se puede hacer más ambiente con más desarrollo. No hay ningún problema en eso. O sea, hay que la gente tiene que vivir de los recursos naturales que tiene. Lo que tenemos que aprender es cómo hacerlos bien. Un ejemplo de esto es que, fíjate, hay un índice muy famoso, es el índice de productividad, se llama el EPI, Environmental Performance Index, que mide, no sé, como 400 variables, en temas desde uso de agroquímicos hasta tema de protección de océanos y biodiversidad. Costa Rica, del 2022 al 2024, ha superado en este índice hecho por la Universidad de Yale y el Foro Económico Mundial, o sea, no es así cualquier índice por ahí que tiene más de 20 años de hacerlo, pasó del lugar, creo que 17 en América Latina al número 1, del 22 al 24, pasó del lugar a nivel mundial como del 60 al 40, o sea, una ganancia de posiciones increíble, se metió ahí muy rápido. ¿Por qué?
entre otras cosas, por la política nuestra en océanos, una política de protección trabajando con los usuarios. Esto es una nueva tendencia. Echamos a andar el PSA marino costero para molusqueros que estaban trabajando ilegalmente. Los teníamos ahí ilegales y escondidos y por Dios santo, se les dio un derecho, como una concesión, si vos querés, para que en las hectáreas correspondientes y solo el número de gente correspondiente en la asociación correspondiente pueda explotar sosteniblemente el molusco sin miedo a que se lo roben otros. Ahora es de ellos, la protección es de ellos. Tienen que seguir reglas, no pueden sacarlos de este tamaño, tienen que sacarlos más grandes, no pueden sacar en época de veda, no pueden sacar más de la cuenta, pero en compensación por eso hoy día reciben un pago por servicio ambiental por el uso sostenible del manglar. Es una cosa maravillosa. Actualmente tenemos 167 personas en esto y 6 asociaciones. Pronto va a crecer a 450 y 20 asociaciones más. Ya está en el presupuesto nacional de la República el 2025 y espero el pago de esos servicios ambientales. Sí, señor. Tenemos 1.700 millones. Empezamos con una donación del fondo del Príncipe William para hacer un piloto y terminamos ya con ley, reglamento y presupuesto. Fabuloso. O sea, esta zona, la zona de Chira y las otras islas ahí Chira, del Golfo. todo el Golfo. Nosotros todo tenemos 40.000 hectáreas estamos trabajando de todo el Golfo, desde Oz hasta arriba. Empezamos en Chira, pero nosotros no vamos a Chira solo para tomarnos una foto por ahí. O sea, si hay 40.000 hectáreas de manglar, las vamos a trabajar en todo lado, donde ya hay tradicionalmente molusqueros. Entonces es política pública que empieza con un piloto, pero muy rápido el piloto se baja y se hace política pública nacional. O sea, eso es como tenemos que hacer las cosas. Si las cosas funcionan hay que escalarlas rápido. Si son buenas, son escalables. Entonces, mensaje, perdamos el miedo a que se puede, ¿cómo se llama?, convivir. Ambiente y desarrollo pueden convivir. Podemos tener más ambiente y puede ser mejor para la gente. O sea, podemos tener los dos temas. Eso no hay miedo. Si no, no hubiéramos escalado todos estos puntos en la EPI, en el índice de performance, índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale y el Foro Económico Mundial. Este es un ejemplo. Por cierto, en manejo de la parte oceánica y protección marina, nos sacamos un 100 en el índice. Podcast con Otto Guevara.